El oficio de camionero está lleno de desafíos, algo que conozco muy bien debido a los años que llevo detrás del volante. Día tras día, me enfrento a interminables tramos de carreteras desiertas, donde el paisaje monótono se convierte en un recuerdo borroso. Las noches, a menudo, las paso en el confinamiento de la cabina de mi camión, con el persistente rugir del motor como el único sonido que rompe el silencio. A pesar de todo, siempre encontré cierta paz en esa rutina. Sin embargo, lo que experimenté durante una fría noche en la carrera 89 alteró profundamente mi visión del mundo y dejó una marca indeleble en mi alma. Era una de esas noches donde la oscuridad parecía envolverlo todo. La luna estaba escondida, dejando a las estrellas como las únicas centinelas del vasto firmamento. Su brillantez tiltante creaba un espectáculo celestial, una vista que a menudo disfrutaba durante mis largos viajes nocturnos. La carretera en la que me encontraba, la famosa y enigmática carretera 89, era conocida por más que su belleza escénica. A lo largo de los años, había escuchado numerosos relatos sobre extrañas luces que bailaban en el horizonte y sombras fugaces que se cruzaban en el camino de los conductores. Aunque esos relatos solían ser contados con seriedad y un toque de temor, yo siempre los había considerado como simples historias diseñadas para asustar a los camioneros novatos o para añadir un poco de humor a las pláticas en las estaciones de servicio. Sin embargo, nunca imaginé que una noche podría cuestionar mi propio escepticismo. El trayecto se desarrollaba sin contratiempos, acompañado por el monótono sonido del motor y la ocasional melodía de la radio. El camino, aunque familiar, tenía un aire misterioso en la profundidad de la noche. Cerca de las 2 de la mañana, mientras el mundo parecía sumido en un profundo silencio, un destello inusual captó mi atención a través del espejo retrovisor. Lo que vi no era la típica luz de otro vehículo acercándose. En cambio, una esfera luminosa radiante y pulsante flotaba en el aire a unos pocos metros detrás de mi camión. Con el pulso acelerado decidí aumentar la velocidad y supuse que alguien me estaba gastando una broma, utilizando un dron con luces o algún otro dispositivo. Sin embargo, por más que intentaba dejarla atrás, la misteriosa esfera parecía pegada a mí, siguiéndome a la misma velocidad, sin acercarse demasiado ni quedarse atrás. Su luminosidad era constante y no daba señales de ser una tecnología conocida o algo manejado por humanos. Con cada minuto que pasaba, el nerviosismo crecía en mí y no podía evitar pensar en todas esas historias que había escuchado. La noche se vio abruptamente interrumpida cuando la radio, que previamente había estado reproduciendo una suave melodía, comenzó a emitir un crujido agudo inundado de estática. Intenté cambiar de estación, pero todas resonaban con el mismo ruido inquietante. Entonces, de entre la cacofonía, emergió una voz que sonaba distorsionada. Era como si proviniera de un lugar lejano o estuviera siendo transmitida a través de una frecuencia que mi radio no estaba diseñada para recibir. Aunque trataba de descifrar las palabras, la voz era demasiado errática y su mensaje se perdía en la estática. Pero lo que sí entendí claramente fue el tono ominoso que llevaba, generando un escalofrío y dejando una sensación de temor en el fondo de mi estómago. Preocupado, lancé una rápida mirada hacia el espejo lateral, esperando encontrar alguna explicación, pero lo que vi
hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Pegado a la ventana de mi cabina, estaba una figura casi etérea. Era como si estuviera compuesta por una neblina o vapor. Aunque su forma sugería la de un hombre, había algo profundamente perturbador en su apariencia. Su piel, si es que se podía llamar así, era translúcida, permitiendo ver el paisaje nocturno a través de él. Pero lo más inquietante eran sus ojos, que resplandecían con una intensidad azul eléctrico, como dos faros en la oscuridad, fijos en mí con una mirada que no podía interpretar, pero que me llenaba de un terror inexplicable. La adrenalina corría por mis venas a medida que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor frenético, marcando el ritmo de mi creciente ansiedad. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía escapar de ese lugar, que tenía que poner tanta distancia como fuera posible entre esa entidad y yo. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos tornándose blancos ante la presión. Mis pensamientos se atropellaban buscando una salida, una manera de huir de esa situación sobrenatural. La tentación de frenar bruscamente y salir corriendo del camión cruzó mi mente, pero temía lo que podría suceder si me encontraba cara a cara con esa figura fuera del vehículo. Sin embargo, hubo un giro inesperado de eventos. Antes de que pudiera tomar una decisión, la luz que había estado persiguiéndome comenzó a ascender. Elevándose majestuosamente, se alejó de la carretera y la sombra de mi camión. Al mismo tiempo, la silueta nebulosa que había estado pegado a mi ventana comenzó a desvanecerse, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Yo levanté la vista, siguiendo con la mirada a la esfera luminosa que ascendía al cielo nocturno. En cuestión de segundos, se fusionó con el vasto tapiz estelar, convirtiéndose en una estrella más, indistinguible de las demás, y luego, tan rápido como había aparecido, desapareció por completo, dejándome en un estado de shock y maravilla ante lo que acababa de presenciar. Con el amanecer a 1 hora de distancia, seguí avanzando por la carretera. La vibración constante del motor y el asfalto debajo de mí eran los únicos testigos de mi turbación. Aunque la tentación de detenerme y procesar lo que había ocurrido era fuerte, el miedo era aún más poderoso, impulsándome a continuar sin mirar atrás. Mis pensamientos se movían a 1000 por hora, intentando racionalizar lo que había experimentado. ¿Acaso todo esto había sido real? ¿O simplemente fruto de la fatiga y la soledad del camino? Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse en el horizonte. Cuando finalmente decidí hacer una parada, me encontraba exhausto y necesitaba estirar las piernas, además de llenar el tanque de combustible. La estación de servicio emergió en la distancia, como un oasis en el desierto, y no dudé en dirigirme hacia ella. Apenas había apagado el motor, cuando noté a un camionero de aspecto veterano observándome desde un banco cercano. Sus arrugas y la mirada cansada delataban años de experiencia en la carretera. Se levantó y se acercó lentamente. Su andar era pausado, pero firme. Antes de que pudiera decir algo, sus ojos se clavaron en los míos, analizándome. Después de un momento que me pareció eterno, sonrió de una manera que mezclaba comprensión con una pizca de melancolía y dijo: «Así que viste las luces de la 89, ¿verdad?».
No pude evitar un estremecimiento al escuchar esas palabras, así que asentí lentamente, incapaz de formular una respuesta coherente. Él asintió. Su expresión ahora era más seria, y añadió: «No eres el primero, y tampoco serás el último en cruzarse con ese fenómeno. La carretera 89 tiene sus secretos, y muchos de nosotros hemos sido testigos de ello. Pero la mayoría, al igual que tú, simplemente tratamos de olvidar y seguir adelante». Con esas palabras, me dio una palmada en la espalda y volvió a su banco, dejándome con más preguntas que respuestas. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato. Bajo el parpadeante fulgor de las luces de la ciudad, salí a aprender el negocio del trile con mi tío Eduardo, un maestro en el arte del engaño. Desde pequeño, había escuchado las anécdotas de travesuras sobre cómo había conseguido hacer fortunas engañando incluso a los más astutos. Las plazas y calles concurridas eran sus escenarios favoritos. Hablaba de ellas como un actor del teatro, con pasión y reverencia. Sus historias llenas de aventuras, giros inesperados y ocasionalmente persecuciones eran las que alimentaban mis sueños más audaces. Esa noche, no solo iba a ser un mero espectador, sino que estaba a punto de ser iniciado en el fascinante mundo del trile. Mi tío Eduardo me había prometido que me mostraría los entresijos del juego, los pequeños trucos que utilizaba y cómo detectar a aquellos susceptibles de ser engañados. La emoción burbujeaba en mi interior mientras caminábamos juntos hacia el corazón de la ciudad, listos para sumergirnos en el arte que había mantenido a nuestra familia durante generaciones. Esa noche prometía ser una que recordaría para siempre. Nos instalamos en una esquina concurrida, donde viejas baldosas de piedra contrastaban con el moderno asfalto. La luz de un farol que había soportado el paso del tiempo emitía un resplandor amarillento que oscilaba con el viento, creando un ambiente mágico y casi surrealista. El lugar tenía una especie de encanto antiguo. Era como si hubiera sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años. Mi tío, con su chaleco de tela gastada y sombrero inclinado hacia un lado, sacó su pequeña mesa de madera y colocó sobre ella 3 pequeñas copas invertidas. Con un brillo travieso en sus ojos, comenzó su típico espectáculo, lanzando desafíos a la multitud y bromeando con ellos, mientras al mismo tiempo movía las copas con una velocidad asombrosa. El bullicio de las conversaciones se fue acallando poco a poco, mientras los transeúntes se reunían alrededor de nosotros, cautivados por el carisma y habilidad de mi tío. Yo, siendo su aprendiz, estaba completamente fascinado. Cada movimiento, cada truco y distracción era una lección invaluable. Tan inmerso estaba en su espectáculo que el mundo exterior parecía haber desaparecido. Sin embargo, una figura particular logró desviar mi atención. Una señora de aspecto distinguido, vestía ropas desgastadas y llevaba un pañuelo oscuro cubriendo su cabeza. Su rostro estaba oculto por la sombra, pero yo podía sentir su mirada fija en nosotros. Al principio pensé que era una espectadora más, pero algo en su postura me hizo sentir inquieto. Se detuvo justo en medio de la calle, a unos metros de nosotros. Su postura era erecta, casi desafiante, y aunque su rostro estaba en sombras, pude sentir la intensidad de su mirada fija en nuestro juego. La atmósfera cambió sutilmente, y una sensación de intriga y misterio se apoderó de la noche.
De repente y sin previo aviso, el suelo bajo nuestros pies vibró con una intensidad que nunca antes había sentido. El estruendoso crujido era ensordecedor, como si el mismísimo núcleo de la Tierra estuviera rompiéndose. Las luces de la ciudad parpadearon y se oscurecieron, sumiéndolo todo en una oscuridad abrumadora. El fuerte temblor hizo que las personas a nuestro alrededor gritaran y corrieran en todas direcciones, tratando de buscar refugio. Miré hacia arriba y vi cómo los edificios, algunos de los cuales habían estado en pie durante siglos, se retorcían y crujían. Ladrillos, ventanas y pedazos de estructuras comenzaron a caer como lluvia, creando una nube densa de polvo y escombros que nos envolvió en un manto grisáceo. El aire se volvió espeso, dificultando la respiración y reduciendo la visibilidad a casi nada. En el caos, la voz de mi tío me llamó, pero no podía verlo. La desesperación se apoderó de mí al pensar que podía perderlo en medio de aquel desastre. Sin embargo, sentí un tirón en mi brazo y al darme cuenta, encontré la familiar mano arrugada de mi tío Eduardo. Agarré su mano con fuerza, aferrándome a la única conexión que parecía tener con la realidad en aquel momento de pánico. A través del denso polvo, los gritos y el sonido de las sirenas comenzaron a resonar, creando una cacofonía de desesperación. Mi tío y yo nos movimos juntos, intentando alejarnos del centro del caos, guiándonos mutuamente hacia una relativa seguridad. Cada paso que dábamos era incierto, pero el firme agarre de nuestras manos nos proporcionó el valor necesario para continuar en medio de la incertidumbre. Cuando el polvo se disipó, una pálida luz del crepúsculo comenzó a filtrarse revelando un paisaje de devastación. Edificios que una vez se alojaron majestuosamente, ahora yacían en ruinas. Coches volcados, farolas retorcidas y fragmentos de vida cotidiana estaban esparcidos por doquier. El aire aún estaba cargado de un olor a quemado, y un silencio sobrecogedor se había apoderado de la zona. Mi tío y yo nos levantamos lentamente, sacudiéndonos el polvo y asegurándonos de que, contra todo pronóstico, estuviéramos intactos. Sin embargo, a pesar de la gratitud por nuestra seguridad, una inquietud me carcomía. La imagen de la enigmática mujer, con su presencia casi etérea, no dejaba de rondar mi cabeza. Con una sensación de urgencia, comencé a buscarla. Grité varias veces, esperando que de alguna forma respondiera a mis llamados. Mi tío, al ver mi desesperación, se unió a la búsqueda, llamando a otros supervivientes y preguntando si había visto a la dama con el vestido largo y el sombrero velado. Sin embargo, parecía que había desaparecido en el aire. Nadie más parecía haberla notado, o al menos no la recordaban. Las horas pasaron, y con cada minuto, la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero se desvanecía. Exhaustos y con el corazón pesado, mi tío me llevó a un lado, y ahí me explicó que quizás lo que había visto era un presagio o un fantasma del pasado. Me dijo que la ciudad tenía muchos secretos, y quizás lo que había visto era uno de ellos. Aunque sus palabras eran reconfortantes, la imagen de la mujer y el misterio que la rodeaba me acompañarían durante muchos años, convirtiéndose en una obsesión que jamás podría olvidar. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente y último relato de la noche. La tarde tenía ese tono grisáceo y melancólico, donde la neblina parecía mezclarse con los últimos rayos del sol, creando un ambiente casi etéreo.
Los árboles a ambos lados de la carretera se alzaban como gigantes silenciosos, sus altas copas apenas visibles debido a la densidad de la bruma. El canto de un ave distante y el ronco rugir de mi Ford eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Al alejarme del pueblo, la civilización quedó atrás y la naturaleza ahora había tomado el protagonismo. Cada curva de la carretera revelaba un paisaje nuevo, desde claros abiertos hasta zonas más espesas, donde los árboles se entrelazaban formando un túnel natural. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición penetraba por las rendijas de las ventanas del auto, recordándome las muchas veces que había recorrido caminos similares en busca de un nuevo público. Encendí la radio en busca de compañía, pero solo encontré estática. Era como si la neblina también hubiera envuelto las ondas de radio. El endómetro del auto avanzaba lentamente, testigo del paso del tiempo y de los kilómetros que dejaba atrás. En momentos, la carretera parecía interminable, y yo me perdía en mis pensamientos, reflexionando sobre mis elecciones y el itinerante estilo de vida que había adoptado. Sin embargo, por muy aislado que me sintiera, había algo reconfortante en ese viaje solitario. La carretera, el viejo Ford y la naturaleza me ofrecían un respiro, un momento de paz antes de sumergirme nuevamente en el bullicio y la agitación de la siguiente localidad. La carretera era conocida por sus curvas cerradas y su poco mantenimiento, pero no era la primera vez que la recorría. La neblina, sin embargo, complicaba la visión, y más de una vez tuve que frenar abruptamente para no salirme del camino. Fue entonces cuando sucedió. Unos potentes faros aparecieron de repente en mi retrovisor. Un camión a una velocidad inusualmente alta para esa carretera se acercaba rápidamente. Intenté acelerar para dejarlo pasar, pero la distancia entre nosotros disminuía a cada segundo. Sin previo aviso, sentí un fuerte impacto en la parte trasera de mi auto. El choque me desestabilizó, y en un intento desesperado por retomar el control, giré el volante con fuerza. Aún así, fue inútil. El camión, al parecer fuera del control, me arrastró con él hacia el borde de la carretera, y antes de que pudiera reaccionar, ambos vehículos caímos al vacío. El descenso al barranco parecía eterno. Cada giro, cada golpe, cada crujir del metal retumbaba en mis oídos. Luego todo quedó en silencio. El golpe final me dejó aturdido y durante unos momentos no fui consciente de nada. Cuando recuperé la conciencia, el camión y mi auto yacían destrozados en el fondo del barranco. Sorprendentemente había sobrevivido, aunque tenía algunos cortes y magulladuras. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el camión, pues estaba vacío. No había rastro del conductor. Decidí trepar y buscar ayuda. Con un gran esfuerzo, llegué a la carretera. Para mi alivio, un coche se detuvo y me ofreció ayuda. Al explicarle lo sucedido, los ocupantes del coche intercambiaron miradas profundas. Uno de ellos, un hombre mayor, me contó una historia que me dejó helado. Hace algunos años, en esa misma carretera, un camión había caído al barranco en un día de intensa neblina, llevándose la vida de su conductor. Desde ese entonces se decía que el espíritu del camionero todavía rondaba la zona, causando graves accidentes. Agradecí la ayuda y me llevaron al pueblo más cercano. Aunque físicamente estaba bien, la experiencia me dejó marcado. Y a veces, en las noches de neblina, todavía siento escalofríos
Al recordar aquellos faros acercándose rápidamente por detrás y el misterioso camión que desapareció en el barranco del olvido. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.